Hola y bienvenidos de nuevo a Night Scared. Sé que muchos de ustedes sintonizan para relajarse y quedarse dormidos, así que antes de acomodarse, ¿qué tal si dejan un comentario para decirme desde dónde están escuchando en el mundo? Y si están disfrutando estas historias, no olviden darle like al video y suscribirse para más. Muy bien, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en la historia. Esto fue hace solo unos meses, desde el momento en que escribí esto. Trabajo durante la noche en un almacén, por lo que normalmente estoy en casa durmiendo durante el día y me despierto entre las 6:00 p.m. hasta las 9 o 10 a.m., incluso en mis días libres, porque me gusta mantener mi cuerpo en el mismo horario. Una noche estuve en el trabajo hasta las 4:00 m. Cuando salí, me dirigí directamente a casa y llegué aproximadamente a las 4:15. Todos los caminos estaban vacíos y tranquilos. Sin embargo, cuando llegué a mi casa, había un auto estacionado justo al lado de mi camino de entrada. Reduje la velocidad cuando lo pasé y giré para verlo mejor. Era un viejo sedán negro con cristales muy polarizados. No podía ver a través de ninguno de ellos y todas las luces estaban apagadas. Entré a mi garaje y estacioné, echando un vistazo más al camino de entrada antes de entrar. Por la forma en que se diseñó este vecindario, había una cantidad decente de espacio entre cada casa. Entonces, por lo general, era bastante fácil estacionar justo al lado de cualquier casa que estés visitando o lo que sea. Entonces, estacionar justo al lado de mi casa parecía realmente innecesario cuando había tantos lugares abiertos para estacionar a lo largo de la carretera. Al principio, lo descarté como si alguien estuviera visitando a mis vecinos. Tal vez tuvieron una fiesta o algo así, y todos los lugares en el camino más cercano a su casa fueron tomados de antemano. Miré una vez más por las ventanas esa mañana, aproximadamente una hora después, y el auto ya no estaba. El resto de ese día transcurrió como de costumbre. Dormí hasta las 6:00 y luego me preparé para otra noche de trabajo. Cuando salí del camino de entrada para ir a trabajar, el auto no estaba allí, así que realmente no tenía motivos para pensar más en eso. Pasé mi noche de trabajo, que fue un poco más agotadora de lo habitual, pero esperaba con ansias mi noche libre mañana. El turno se prolongó hasta que finalmente salí y conduje a casa. Una vez más, era medianoche y no había ningún coche en la calle. Pero cuando llegué a casa, el mismo auto viejo estaba allí, estacionado en el mismo lugar que anoche. Hice lo que hice antes, pasándolo lentamente y tratando de ver por las ventanas, pero no se veía diferente que antes. Esta vez, después de estacionar en el garaje, caminé hasta el final del camino de entrada solo para verlo más de cerca. Mientras caminaba hacia allí, me pareció ver algo moverse dentro del auto detrás de la ventana polarizada. Fue solo un vistazo por el rabillo del ojo, así que no podía estar seguro. Supongo que también podría haber sido solo un reflejo en el exterior de la ventana. Caminé unos 10 pies desde el auto porque no me sentía cómodo acercándome directamente a él, especialmente si había alguien allí. Incluso entonces no pude ver nada más. Antes de irme, decidí tomar una foto de su matrícula en caso de que esto se convirtiera en un problema recurrente, pero pensé que nunca tendría que usarla.
Aunque es mejor prevenir que lamentar, volví a entrar. Al igual que anoche, revisé de nuevo un rato después y el auto ya no estaba. Realmente extraño, pero no me estaba dañando de ninguna manera, así que no pensé que hubiera mucho más que hacer al respecto. Preparé la cena y vi televisión durante un par de horas. Luego me metí en la cama y dormí hasta las 6 o 7 de la tarde. El sol ya se había puesto cuando me desperté. Teniendo la noche libre, hice mi larga caminata habitual por el barrio. Cuando salí de la casa, el coche no estaba allí, pero cuando regresé de mi caminata de 1 hora, de repente estaba estacionado allí mismo, en el mismo lugar que las 2 noches anteriores. Quiero decir, caminé por todo el vecindario y tal vez vi 1 o 2 autos más estacionados en la calle. Entonces, ¿por qué este siempre estaba justo frente a mi casa y solo de noche? Caminé hacia allí y esta vez me acerqué a la ventana, poniendo mi mano sobre mis ojos y contra la ventana para bloquear el reflejo y poder ver el interior. El coche estaba vacío. No había personas ni nada en absoluto que me diera pistas de por qué estaban aquí. Esta fue una de esas situaciones en las que era realmente extraño, pero tampoco me estaban haciendo daño de ninguna manera. Entonces, no era sencillo qué hacer al respecto. Regresé al interior de la casa. Lo primero que hice fue agarrar mi teléfono, que había dejado cargando en mi mesa de noche mientras caminaba, pero cuando lo levanté, vi una notificación inusual. Fue una alerta de detección de movimiento de una de mis cámaras de seguridad. Como referencia, tenía una cámara en el porche de mi casa, pero solo miraba hacia la puerta, por lo que nunca se dispara, a menos que haya alguien justo afuera de la puerta. También tenía 3 cámaras dentro de mi casa en todos los ambientes. La notificación no especificaba qué cámara detectaba movimiento, así que abrí la aplicación y verifiqué. La aplicación guardó un clip de 60 segundos. Lo miré y durante casi todo el tiempo, la casa estuvo completamente en silencio y no había ningún movimiento. Estaba empezando a pensar que esto fue un error del sistema, pero en los últimos 5 segundos del video, algo se movió repentinamente, más allá de la parte inferior de la cámara. Fue muy rápido. Estuvieron en el encuadre solo una fracción de segundo, y solo una parte de su cabeza y hombros quedaron atrapados. Sentí que mis manos se entumecieron mientras sostenía el teléfono. La habitación de la que procedían las imágenes era el dormitorio en el que me encontraba actualmente. De repente, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Literalmente podía escuchar los latidos de mi corazón cuando lentamente me di la vuelta y comencé a mirar por toda la habitación. Podrían estar en cualquier lugar, incluso mirándome ahora mismo. Todos los pensamientos que pasaban por mi cabeza solo me hicieron sentir aún más pánico. Al darme cuenta de que necesitaba irme, corrí hacia la puerta y salí de la habitación. Al instante, escuché movimiento desde el dormitorio justo detrás de mí, y cuando llegué a las escaleras, unos pasos se precipitaban por el pasillo. Quizás estaban a solo 15 pies detrás de mí. Llegué a la puerta principal y corrí hacia el bosque. En la intensidad del momento, ni siquiera me di vuelta para ver quién me perseguía. Estaba más concentrado en salir vivo de allí. Al final, fueron solo mis pasos, crujiendo las hojas cubiertas por la oscuridad del bosque. Llamé al 911. Cuando llegaron, el auto ya no estaba, pero afortunadamente
tenía la foto de su matrícula del día anterior. Solo tomó 3 horas encontrarlos y arrestarlos. Era un chico de unos 20 años y parecía completamente trastornado. Honestamente, si me hubiera dado vuelta y lo hubiera visto persiguiéndome por mi casa, probablemente habría estado tan aterrorizada que habría tropezado o algo así. El tipo no parecía tener ninguna razón real para atacarme, pero era extremadamente evidente que en realidad me estaba atacando. Había varias fotografías de mi casa en su teléfono e incluso algunas mirándome a través de las ventanas por la noche, sentada en mi sala de estar. También tenía notas sobre cuándo salía y regresaba del trabajo todos los días durante las últimas 2 semanas. Es inquietante que todavía no sepamos cómo entró en mi casa y en todas las cámaras, y si pudo pasar desapercibido, no hay manera de saber si esa fue la primera vez que irrumpió. Con lo largo e intensamente que me estuvo acechando, de alguna manera podría haber tenido conocimiento de dónde estaban todas las cámaras, y podría haber sido que esta fuera solo la primera vez que cometía el error de caminar levemente frente a una de las cámaras en mi habitación. De todos modos, no debería tener que preocuparme por él por mucho tiempo. Esto fue hace 4 años, pero todavía me encuentro pensando en ello de vez en cuando. Trabajé como conductor de Uber, por lo que en noches como esta, el ritmo suele ser muy lento. A veces, ni siquiera consigo una sola recogida. De todos modos, siempre me quedaba afuera y esperaba, ya sea conduciendo escuchando música o sentándome en un estacionamiento vacío y viendo YouTube en mi teléfono. Incluso si solo obtuviera algunas camionetas, vale la pena el dinero extra que de otra manera no habría ganado. Esta noche fue como se esperaba. Nadie salía ni iba a ninguna parte con una tormenta como esta. Durante el primer tiempo, me quedé en un estacionamiento, sentado frente a mi teléfono y escuchando la tormenta pasar por la ciudad. Después de 1 hora, fui y conduje para conseguir algo de comida. Luego, regresó al estacionamiento y esperó un poco más. Finalmente, recibí la notificación de que alguien solicitó una recogida. Hice clic en él y decía que estaban a 25 minutos de mí y que debían dejarlos a otros 20 minutos de donde estaban. Generalmente, cuando esto sucede, es porque no hay otros conductores de Uber trabajando, por lo que seré el conductor disponible más cercano, aunque esté lejos, aunque no tenía nada mejor que hacer esta noche. Lo acepté y comencé a dirigirme hacia ellos. Habían colocado la ubicación exacta de dónde recogerlo. El viaje hasta allí pareció durar una eternidad. Tal vez fue la tormenta afuera o simplemente el hecho de que no había nadie más en el camino. En ciertos momentos, casi me olvidé de que iba a recoger a alguien y me sentí más como si estuviera conduciendo sin rumbo fijo. No ayudó que el camino por el que me llevaba estuviera en medio de la nada. Ni siquiera estoy seguro de haber llegado tan lejos en esa dirección porque no había nada ahí afuera. Finalmente, después de unos 35 minutos, llegué a la ubicación señalada en el mapa. Estaba en la esquina de 2 caminos, pero 2 caminos en medio de literalmente nada. Campos vacíos de árboles a ambos lados de mí, y lo más importante es que no había nadie allí. Confirmé en la aplicación que había llegado al lugar. Luego me senté en mi auto y miré a mi alrededor, preguntándome qué diablos estaban haciendo aquí con una tormenta encima. Después de 1 minuto de mirar a mi alrededor,
Volví a mirar mi teléfono y comencé a enviarles mensajes de texto para ver dónde estaban. En ese momento, vi a alguien en mi espejo lateral acercándose detrás de mi auto. Abrieron la puerta y entraron. Ni siquiera tenía idea de dónde venían. Nunca los vi en el camino, ni siquiera junto a los árboles. El hombre, sin embargo, estaba completamente empapado por la lluvia y tenía una mirada perturbada, casi enojada. ¿Pides el Uber?, dije, y él respondió diciendo mi nombre, lo que confirmó que era la persona adecuada. Empecé a conducir. Pasaron unos minutos y algo en él se sintió mal. En primer lugar, estaba sentado en el medio de los asientos traseros, por lo que estaba justo a la vista de mi espejo cada vez que miraba hacia atrás, y también tenía una sensación muy incómoda, como si estuviera tramando algo. Realmente quería preguntar qué lo trajo aquí y por qué estaba bajo la lluvia torrencial en medio de la nada, pero tampoco quería causar ningún problema. A medida que nos adentramos en lo que parecían ser áreas aún más deshabitadas, pensé que sería mejor preguntar y tal vez obtener una respuesta que me hiciera sentir mejor. Oye, entonces, ¿qué te trae por aquí? Quiero decir, con la tormenta y todo, dije de la manera más amigable posible. Lo miré en el espejo. Sus ojos se alejaron de los míos. Parecía que iba a decir algo, pero luego no lo hizo. Ignoró por completo la conversación y parecía realmente sospechoso mientras lo hacía. Eso no me hizo sentir nada bien. Peor aún, el chico parecía inquieto ahora. Miraba más a su alrededor y me vigilaba en el espejo. Tener que concentrarme en la carretera con la lluvia cayendo sobre el parabrisas era realmente desconcertante. No poder ver lo que estaba haciendo detrás de mí, pero de repente habló. Déjame aquí. Confundido, comencé a preguntarle si estaba seguro, pero me interrumpió, repitiéndose. Déjame aquí, le exigió. Claramente, algo andaba mal y no quería tener nada que ver. Hice lo que me dijo y me detuve a un lado de la carretera. Se dirigió hacia la puerta para irse, pero capté su mirada al tener que mirar mi teléfono, que estaba en la consola central con la aplicación Uber abierta. Puso la mano en la puerta, pero dudó. Después de una breve pausa, volvió a mirar mi teléfono, luego sacó el suyo y comprobó si había algo. De alguna manera, en ese momento, supe exactamente lo que estaba pasando por su cabeza. Le habían recordado que la aplicación tenía su nombre completo y todo, por lo que cualquier cosa que estuviera haciendo, y de lo que yo claramente sospechaba, estaría vinculado directamente a él. Lo supe en el momento en que vi sus ojos mirar mi teléfono y se dio cuenta. No te preocupes. Cancelaré el viaje por mi parte. No te cobraré, dije, esperando redirigir sus pensamientos y de alguna manera fingir que no sospechaba nada y que al cancelarlo, tal vez pensaría que su información sería eliminada o algo así. Me fulminó con la mirada, sus ojos todavía enojados y muertos, y después de unos segundos de vacilación salió por la puerta, salió a la tormenta y en cuestión de segundos quedó oculto por la niebla y la lluvia. Me alejé inmediatamente antes de que pudiera cambiar de opinión, aunque básicamente no tenía pruebas de que este tipo estuviera tramando algo. Denuncié rápidamente su comportamiento a la policía. Nunca se sabe. Pasaron varios días sin nada hasta que recibí una llamada realmente desafortunada. Alguien desapareció esa noche. Fue visto por última vez
cerca del bosque que estaba justo al lado del camino donde recogía al hombre. Llamaron para pedir más información sobre lo sucedido esa noche, pero después de darles todo lo que pudieron, no lo encontraron ni nada más. Desafortunadamente, con la tormenta, cualquier rastro o evidencia probablemente desapareció cuando se pudieron realizar las búsquedas. Nunca encontraron a la persona desaparecida ni al hombre que recogí. Fui la última persona conocida en encontrarse con él. Creo que tengo mucha suerte de no haber desaparecido esa noche también. Esto fue en lo que pensé que iba a ser un día laborable normal para mí. Sin embargo, resultó estar lejos de eso. Siendo principios de abril, estaba lloviendo mucho por aquí. Mi trabajo era parcialmente interior y parcialmente exterior, por lo que siempre era 10 veces peor cuando llovía. Me agotó cuando terminó mi turno. Me bajé y manejé bajo la lluvia durante 30 minutos hasta mi casa, que estaba ubicada en la zona rural de la ciudad. Curiosamente, mientras avanzaba por el camino de entrada, que en ese momento era solo barro debido a toda la lluvia, noté otro conjunto de huellas, como si otro automóvil hubiera llegado recientemente a mi casa. No le di mucha importancia, asumiendo que era un camión de correo o algo así, hasta que llegué a casa y no noté que no había correo ni entregas en mi puerta. Es extraño, pero por las vías, parece que cuando llegaron a la casa, simplemente dieron una vuelta de 3 puntos y se fueron. Probablemente, simplemente tomó el camino equivocado. Entré y me quité el uniforme de trabajo empapado. Luego fui a la cocina a preparar algo rápido para la cena. Me pareció oír un golpe en algún lugar junto a la puerta principal. Digo, pensamiento, porque fue solo un golpe y todo estaba en silencio. Además, con la lluvia y todo, era difícil oír. Me levanté de la sala y caminé hacia el otro lado de la casa para revisar la puerta principal. Cuando la abrí, la lluvia y el viento me golpearon en la cara y, sin embargo, ni siquiera había nadie en mi porche. Miré a mi alrededor durante unos segundos antes de cerrar la puerta para evitar empaparme. Probablemente no fue nada de todos modos. Regresé a la sala de estar, donde estaba viendo un programa mientras navegaba por mi teléfono. Realmente no pasó nada durante un tiempo, al menos una hora, antes de que me levantara del sofá para ir al baño. Sin embargo, cuando salí de la habitación, noté algo realmente extraño. Había una marca en el suelo. Parecía un poco de tierra o barro, lo que resaltaba mucho porque los pisos de baldosas eran blancos. Sabía que no usaba mis zapatos en la casa, especialmente cuando estaban embarrados y mojados por fuera. Además, estaba confundido porque no lo había notado antes. Donde estaba el lugar, básicamente estaba justo detrás de mi sofá, que miraba en la otra dirección, porque el televisor estaba en la pared del fondo. Agarré un trapo y lo limpié, pero todavía me sentía muy raro por eso. Parecía que iba a ser una de esas cosas que suceden a veces y que nunca las entiendes realmente, pero no tiene exactamente significado de ninguna manera. Así que simplemente lo olvidas y sigues adelante. La cosa es que se me pasó por la cabeza que tal vez era otra persona, pero me sentí más como si me estuviera asustando por nada. Usé el baño y luego volví al sofá, aunque mentiría si dijera que lo olvidé. Esto se sintió diferente, como si tuviera un mal presentimiento al respecto. No pude evitar mirar constantemente por encima del hombro, sintiendo que me estaban observando
como esa sensación que tienes después de ver una película de terror. Con el sofá colocado como estaba, todo el piso inferior de la casa estaba detrás de mí, lo que ahora me parecía un poco inquietante. Llegué al punto en que me sentí tan incómodo que tuve que apagar la televisión y subir a mi habitación. Al menos allí, podía estar en mi cama, apoyado contra una pared, sin sentir que había algo detrás de mí. También tenía un televisor pequeño allí, así que continué con mi noche, igual que antes. Pasaron unos 20 minutos y sintiéndome más cómodo en mi habitación, estaba empezando a olvidarme de todo cuando de repente escuché algo afuera de la puerta de mi habitación. No estoy seguro de cómo sonó exactamente. Fue solo un golpe sordo, tal vez un paso o algo golpeando la pared. No lo sabía, pero fue suficiente para que instantáneamente me sintiera inquieto otra vez. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Apoyé la oreja y escuché. No, escuché nada. Me quedé quieto por un momento mientras reunía el coraje para abrir la puerta, diciéndome a mí mismo que tenía que asegurarme de que no pasaba nada. Abrí la puerta y miré hacia el pasillo. Estaba vacío y en silencio. Sabía que si quería algún tipo de noche tranquila, también tendría que revisar la casa. La única otra habitación de arriba era el dormitorio de invitados, que era una biblioteca, espacio libre, que rara vez se usaba. Comencé a caminar cuando, de la nada, el televisor de abajo se encendió y de repente pude escuchar el programa que había estado viendo a todo volumen. Mi corazón ardía en mi pecho por el miedo que acababa de atravesarme. Corrí por el pasillo y corrí escaleras abajo. Todo el piso estaba oscuro, excepto por la luz del televisor que parpadeaba y parpadeaba en las paredes. Doblé la esquina hacia la sala de estar, sin saber qué esperar, pero no había nadie allí. Caminé con cuidado y cautela hacia el televisor, escaneando toda la habitación mientras lo hacía y usé el botón en la parte posterior para apagarlo. ¿Fue esto de alguna manera solo una falla del televisor o realmente estaba sucediendo algo? Todas las cosas aleatorias que habían sucedido esa noche simplemente se sumaron. Cogí un cuchillo de la cocina y comencé a limpiar cada zona de la casa. Debería haber llamado a la policía en ese mismo momento, pero honestamente, en ese momento no parecía que fuera de mucha ayuda si alguien estuviera allí, porque de todos modos no llegarían hasta dentro de 10 o 15 minutos. Limpié todo el primer piso y en todo momento nunca encontré nada más sobre la casa. Luego, caminé silenciosamente de regreso al piso de arriba, pero a estas alturas estaba seguro de que todo esto era solo una serie de eventos inusuales, pero sin sentido. Salí al pasillo y caminé hacia la habitación de invitados, abriendo la puerta con un chirrido. No había estado allí por un tiempo, pero todo parecía igual, hasta que noté algo tirado en el suelo junto al armario. Era el control remoto del televisor del de abajo. La sangre brotó de mi cara. Retrocedí y corrí escaleras abajo y salí de la casa mientras llamé a la policía. Efectivamente, cuando llegaron allí, encontraron un par de señales más de que había alguien más adentro, incluida una cerradura rota en una de las ventanas de la planta baja. Probablemente, quienquiera que fuera, había visitado mi casa ese mismo día mientras estaba en el trabajo, probablemente conduciendo por el camino de entrada y llamando a la puerta para ver si estaba en casa. Después de darse cuenta de que no,
Probablemente se marcharon solo para regresar y entrar. Estuvieron dentro toda la noche, merodeando silenciosamente por la casa. Quizás realmente estuvieron vigilándome toda la noche. Todavía me hace temblar solo de pensarlo. Cuando subí a mi habitación, debieron agarrar el control remoto del televisor y obviamente lo encendieron para distraerme mientras caminaba hacia la habitación de invitados en la que se escondían, dándoles tiempo suficiente para salir de la casa. Es casi 100 veces más espeluznante que no se hayan llevado nada y no haya señales claras que muestren para qué estaban allí. Con suerte, si sucede algo más, todavía estaré disponible para informarles.